Prepárense para una inmersión en las profundidades del misterio. Un viaje al corazón del océano, donde los ecos de una tragedia aún resuenan. Hoy descendemos al abismo para explorar los secretos del Titanic. Un coloso de acero que desafió las olas y sucumbió a un destino helado. Más allá de la historia conocida, se esconden relatos fascinantes detalles que arrojan una nueva luz sobre la leyenda del Titanic, No solo exploraremos sus opulentos interiores y las vidas de sus pasajeros. sino que también navegaremos por la cadena de eventos que llevaron a su fatídico final. Nuestra bitácora para esta travesía será la información del RMS Titanic. Y déjenme decirles, Hay mucho más de lo que parece a simple vista, que efectivamente la historia del Titanic es como un iceberg, con una parte. con una parte visible y otra sumergida llena de secretos y enigmas. Exacto. Por ejemplo, ¿sabían que la mayoría de las fotos que vemos del Titanic son en realidad de su barco gemelo, el Olympic? Que el Titanic continúa avanzando durante varios minutos después de chocar contra el iceberg. Esos detalles aparentemente pequeños nos dan una idea de la complejidad de la historia. No se trata solo de un naufragio, sino de una serie de decisiones, casualidades y misterios que se entrelazan para formar una narrativa fascinante. Comencemos nuestra inmersión entonces. Imagina al Titanic en todo su esplendor, Un gigante de su época. con más de 269 metros de eslora. Y 9 cubiertas. Una verdadera ciudad flotante. Construido en los astilleros Harland and Wolff de Belfast. El Titanic fue diseñado para ser la máxima expresión del lujo Y la comodidad. de su tiempo. Pensemos en un gimnasio, piscina, biblioteca, restaurantes de lujo y camarotes de primera clase que rivalizaban con los mejores hoteles de la época. Y esas icónicas chimeneas. 4 imponentes torres que se alzaban hacia el cielo. Aunque aquí va un dato curioso. Solo 3 de las 4 eran funcionales. La cuarta se añadió por pura estética para hacerlo aún más imponente. Esa atención al detalle, esa búsqueda de la magnificencia a toda costa. Podría ser un indicio de la confianza excesiva que se tenía en la tecnología de la época. Es una pregunta interesante. Tal vez esa obsesión por la grandeza opacó la necesidad de implementar medidas de seguridad más robustas. La construcción del Titanic fue una proeza de ingeniería sin precedentes. Imaginen la instalación de las gigantescas hélices de bronce. Cada una con más de 7 metros de diámetro. Impresionante. Y a pesar de su tamaño colosal, la capacidad de los botes salvavidas solo alcanzaba para la mitad de las personas a bordo durante su viaje inaugural. Una decisión que a la luz de la tragedia resulta escalofriante. ¿Fue negligencia, exceso de confianza o simplemente una subestimación del riesgo? Un enigma que nos acompaña hasta el día de hoy. Hablando de enigmas, el Titanic zarpó de Southampton el 10 de abril de 1912, en un ambiente curiosamente tranquilo. A diferencia de la grandiosa celebración que tuvo su hermano Olympic. La partida del Titanic fue extrañamente discreta. Un mal presagio, quizá. Entre la multitud que se despedía, se encontraban los pasajeros que abordarían en la primera escala del viaje Cherbourg en Francia. Y mientras el Titanic se deslizaba por las aguas del río, un incidente casi catastrófico, sacudió los nervios de todos a bordo. La estela del Titanic, su fuerza invisible, provocó que otro barco, el SS New York, se soltara de sus amarras y se acercara peligrosamente. Imagínense el pánico en la cubierta, las cuerdas que se rompían y la multitud en el muelle retrocediendo aterrorizada. Algunos pasajeros como Lawrence Beasley describieron la escena como un presagio, un recordatorio de la fragilidad humana frente a la inmensidad del mar. Es cierto, y este evento nos invita a reflexionar sobre el papel del destino en esta tragedia. ¿Fue una simple casualidad o una señal de lo que estaba por venir? Afortunadamente, gracias a la rápida acción de los remolcadores y la pericia de la tripulación, se evitó la colisión por escasos metros. Un golpe de suerte que lamentablemente no se repetiría más adelante en el viaje. Pero ese roce con el peligro, esa danza macabra con el destino, dejó una huella imborrable en el ambiente. Una sombra, Una sombra que acompañaría al Titanic en su viaje hacia el abismo. con un retraso de casi una hora, El Titanic reanudó su curso, adentrándose en las aguas del Canal de la Mancha. rumbo a Cherburgo con el peso del destino en sus hombros. La escala en Cherburgo bajo un cielo crepuscular trajo consigo una nueva ola de pasajeros. Y un aire de expectación palpable, Entre los recién llegados se encontraban figuras notables. como la millonaria Margaret Brown. El magnate John Jacob Astor y su joven esposa Madeleine. Imagino la escena del majestuoso Titanic iluminado en la noche, El bullicio de los pasajeros. subiendo a bordo desde los transbordadores. La orquesta tocando melodías alegres, un contraste inquietante con la tragedia que se avecinaba. En efecto,
mientras algunos se dejaban llevar por el lujo y la emoción del viaje, Otros sentían una inexplicable inquietud. como un presentimiento que les erizaba la piel. Hay relatos de pasajeros que mencionan estas sensaciones. Por supuesto, Edith Rosenbaum, una diseñadora de moda, describió en sus memorias. Una fuerte premonición de peligro. Una sombra. Una sombra que las echaba tan intensa que incluso consideró regresar a tierra. Escalofriante, como si la sombra del destino ya se cerniera sobre el barco. Y el propio diseñador del barco, Thomas Andrews, dejó un testimonio escrito que nos hace reflexionar. En una carta a su esposa. Menciona que el Titanic no estaba completamente terminado al momento de zarpar, Y expresa un deseo de descansar en silencio. casi como si presintiera la tormenta que se avecinaba. Exacto. Y mientras en la cubierta de botes, Algunos pasajeros disfrutaban del viaje, como Lawrence Beasley, que relata en sus memorias la emoción de probar el gimnasio. y admirar el paisaje costero. Otros, en cambio, se enfrentaban a sus propios demonios internos. Así es, la travesía continuó con una breve parada en Queensland, Irlanda, donde abordaron principalmente inmigrantes en busca de una nueva vida en América. Y aquí de nuevo encontramos relatos que nos ponen la piel de gallina. ¿Qué nos revelan estos relatos? El jefe de oficiales, Henry Wilde, escribió en una carta a su hermana que el Titanic le daba una impresión extraña, Una sensación. que no podía explicar. Y la pasajera Esther Hart confesó que cada noche se acostaba completamente vestida, preparada para lo peor. Como si algo en su interior les advirtiera del peligro inminente. Exacto. Esas premoniciones, esos presentimientos nos hacen cuestionar si algunos a bordo percibían una sombra de tragedia, Que se cernía sobre el barco. como si el destino les susurrara al oído. Una idea escalofriante. El Titanic, un crisol de emociones donde la alegría y la esperanza se mezclaban con una inexplicable inquietud. Mientras el Titanic se adentraba en el vasto Atlántico La temperatura descendía. y los primeros avisos de icebergs comenzaban a llegar a la sala de radiotelegrafía, mensajes que trágicamente serían ignorados. Ignorados o subestimados, ¿no es así? La noche del 14 de abril Con un cielo estrellado, y una mar en calma, el destino se interpuso en el camino del Titanic. a pesar de las advertencias. El barco navegaba a una velocidad considerable y el vigía en la cofa sin binoculares no pudo divisar el iceberg a tiempo. ¿Por qué no tenía binoculares? Fue un descuido. Ese es otro de los grandes misterios que rodean la tragedia. Algunos sugieren que la llave del armario donde se guardaban los binoculares se extravió en el último momento. Otros apuntan a una negligencia por parte de la tripulación. Sea como fuere, la falta de binoculares tuvo consecuencias fatales a las 23.40. El impacto resonó en la estructura de acero. Un golpe que cambiaría la historia para siempre. La colisión, aunque no fue violenta, resultó letal. 5 compartimentos del casco. Se inundaron rápidamente sellando el destino del Titanic. Y en medio del caos, el diseñador del barco, Thomas Andrews, calculó que el Titanic no podría mantenerse a flote por más de 2 horas. Imaginen la presión, la angustia, la certeza de que el coloso de acero, la obra cumbre de la ingeniería naval, se hundiría en las gélidas aguas del Atlántico. El caos y la desesperación se apoderaron del barco. La tripulación, bajo las órdenes del capitán Edward Smith. Comenzó la evacuación, dando prioridad a mujeres y niños. Sin embargo, la cantidad de botes salvavidas era insuficiente para todos los pasajeros y la tripulación. Una tragedia dentro de la tragedia. La falta de previsión, el exceso de confianza en la tecnología, condenaron a cientos de personas a un final inevitable. En medio del caos, historias de heroísmo y sacrificio se entrelazaban con la tragedia de la pérdida. Mientras la banda del Titanic interpretaba música para calmar los ánimos. Los botes se alejaban del barco que se hundía lentamente en las aguas heladas. Una imagen desgarradora, un contraste brutal entre la belleza de la música. Y la crudeza de la muerte. A las 2:20 de la madrugada el Titanic se partió en dos y desapareció bajo las olas. Llevándose consigo a más de 1.500 almas. Un final abrupto para un coloso que se creía invencible. El insumergible Titanic, tragado por el abismo, se convertía en un símbolo de la fragilidad humana ante la fuerza de la naturaleza. Y mientras el Titanic se hundía, El RMS Carpathia, alertado por las señales de socorro, navegaba a toda velocidad hacia el lugar del naufragio. El Carpathia, un rayo de esperanza en medio de la oscuridad, llegó al lugar del naufragio horas después. unas horas que debieron parecer una eternidad para los supervivientes a bordo de los botes salvavidas a la deriva en medio del Océano Atlántico, rodeados por la oscuridad y el frío gélido. Lograron rescatar a poco más de 700 personas, una cifra que, si bien nos habla de un acto heroico, no deja de ser una dolorosa reminder. De la magnitud de la tragedia, Es cierto, la noticia del hundimiento conmocionó al mundo, la incredulidad se mezclaba con el dolor por la pérdida de tantas vidas. El insumergible Titanic
se convertía en un símbolo de la fragilidad humana. Ante la fuerza de la naturaleza y también en un recordatorio de la importancia de la seguridad en el mar. Pero la historia del Titanic no termina ahí en el fondo del océano. Los restos del barco se convirtieron en un lugar de investigación y memoria, un cementerio submarino que guardaba los secretos de aquella noche fatídica. Y en 1985 el oceanógrafo Robert Ballard logró lo que parecía imposible. Localizar los restos del Titanic, un descubrimiento que reavivó la fascinación por esta tragedia, Permitiendo estudiar el pecio y recuperar objetos. que nos ayudan a reconstruir su historia. Y honrar la memoria de las víctimas. Hablando de objetos recuperados, Hay un debate actual. que nos invitan a reflexionar sobre la ética y la memoria. Se trata de la radio Marconi del Titanic. La empresa RMSS Titanic Inc., dueña de los derechos de salvamento, argumenta que es necesario recuperarla antes de que el pecio se deteriore por completo. Consideran que la radio Marconi es un artefacto invaluable que debe ser preservado para las futuras generaciones. Sin embargo, otros, como el propio Robert Ballard, se oponen a la idea, argumentan que el Titanic debe permanecer como un lugar de descanso final, un monumento a la memoria de las víctimas. Perturbar los restos del barco, incluso con fines de investigación, sería una falta de respeto hacia quienes perdieron la vida en la tragedia. Es una cuestión compleja que nos obliga a considerar el valor histórico, el respeto a las vidas perdidas y la ética de la investigación. ¿Es ético perturbar un lugar de descanso final en nombre de la preservación? ¿Dónde trazamos la línea entre la investigación científica y el respeto a la memoria? Preguntas difíciles que no tienen una respuesta fácil. Y mientras el debate continúa, el Titanic nos sigue hablando desde el fondo del océano. Y no solo a través de sus restos, hay otro elemento que amenaza la memoria del Titanic, la bacteria. Cuéntame más sobre eso. Esta bacteria descubierta en los restos del Titanic en el año 2010 se alimenta del hierro del casco y está acelerando la corrosión del pecio a un ritmo alarmante dentro de unas décadas. El Titanic podría desaparecer por completo, convirtiéndose en polvo en el fondo del océano. Es una noticia triste. Pero también un recordatorio de la implacable fuerza de la naturaleza y de la importancia de preservar la memoria de este evento histórico antes de que el tiempo borre todas sus huellas. Efectivamente. Y hablando de memoria, hay un detalle curioso que mencionaste al principio. La mayoría de las fotografías que vemos del Titanic son en realidad de su barco gemelo, el Olympic. Es cierto, una pequeña trampa visual que ha perdurado por décadas nos recuerda que la historia, incluso la más documentada, puede estar sujeta de interpretaciones y distorsiones. A pesar de la tragedia, la leyenda del Titanic ha inspirado a muchos, desde las emotivas historias de los sobrevivientes que nos hablan de valentía y resiliencia, hasta las películas que han recreado la tragedia en la pantalla grande, explorando las diferentes facetas de la historia. Y la música. No podemos olvidar la icónica canción My Heart Will Go On de Celine Dion, una melodía que evoca la nostalgia y el romanticismo del Titanic, convirtiéndose en un himno a la memoria de las víctimas. El Titanic sin duda ha dejado una huella imborrable en la cultura popular, un recordatorio de la fragilidad de la vida, la fuerza del espíritu humano y la importancia de aprender del pasado. Y así con esta reflexión concluimos nuestra profunda inmersión en los misterios del Titanic, una historia que nos ha llevado desde los astilleros de Belfast hasta el fondo del océano, explorando no solo los hechos, sino también las emociones, los enigmas y las lecciones que esta tragedia nos dejó. Los invitamos a continuar explorando este fascinante tema y a compartir sus propias conclusiones. Hasta la próxima.